Hola, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente con la palabra de Dios para estudiar y meditar. Y hoy el tema es mayordomía del hogar. Miremos el versículo lema para este estudio, que será la aplicación final. Josué 24:15, la última parte. Josué dice ante el pueblo de Israel: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esta es una tremenda declaración de compromiso y convicción delante de Dios. Hemos titulado el estudio de hoy con una oración. Como hemos visto una oración en el estudio anterior: Señor, enséñanos a ofrendar. Hoy aquí la oración de este título del estudio bíblico es: cielo, ayuda al hogar. Cielo, ayuda al hogar. Recordemos lo siguiente, que en la mayordomía integral de la vida, hemos dicho, no están separadas las mayordomías del tiempo, del dinero, de los bienes, de la familia, de los dones, los talentos, etcétera, etcétera. Todas forman un conjunto de lo que Dios nos ha confiado para administrar. Y hemos dicho que, sin embargo, al estudiar y aprender cada una de estas áreas específicamente, de esta manera tendremos una más amplia visión de nuestra responsabilidad. De nuestra responsabilidad como mayordomos de Dios, de nuestra responsabilidad frente a Dios, de nuestra responsabilidad en la familia, de nuestra responsabilidad en la iglesia. Por eso hoy vamos a ver en la mayordomía del hogar por qué clamamos: cielo, ayuda al hogar. En este momento podemos recordar el contexto en el que vivimos. Los ataques actuales a los valores y fundamentos de la familia son tremendos, en filosofías, en teorías, en distintos aspectos y experiencias que van deteriorando lo que es el hogar, la familia. Pero nosotros sabemos muy bien que con la palabra de Dios tenemos un fundamento, un escudo y una espada para defender las verdades bíblicas. Por esto, este compromiso y convicción de que yo y mi casa serviremos al Señor es un escudo protector contra los ataques del enemigo, los ataques de la corriente de este mundo. Y son el fundamento para fortalecer y proyectar una familia y un hogar en esta tierra, en estos últimos tiempos de tanta apostasía. Vamos a ver y repasar temas conocidos, pero que hacen a la clave para ser fieles en nuestra mayordomía en el hogar. Todos nosotros de alguna manera somos hijos, tuvimos padres. De otra manera, algunos hemos formado un hogar, esposa, hijos y también llegaron nietos. Hay dos principios fundamentales para ser fieles en la mayordomía del hogar. La familia le pertenece a Dios. Dijimos que este es un principio de la mayordomía. Todo le pertenece a Él y Él nos confía para administrar. Y la familia es algo que Dios nos confía. Pero tenemos que reconocer que la familia le pertenece a Dios y somos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. No es mi hijo, simplemente porque soy el padre. Dios me ha dado los hijos. Dios me ha dado un esposo. Dios me ha dado una esposa. La familia y cada uno de sus miembros le pertenece a Dios. ¿Cuáles son estos dos principios fundamentales que vamos a ver? El primero de ellos: Dios es el dueño
por creación del hogar, de la familia. Miremos allí en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y ese concepto de hombre es un concepto en forma genérica, pero luego lo detalla y especifica. Varón y hembra los creó. Este principio fundamental de la familia y el hogar es uno de los más atacados en el día de hoy. ¿No es verdad? Hemos escuchado acerca de esto. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es un mandamiento, es una orden. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgarla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios es el creador del hombre y la mujer. Y Dios les dio la potestad y el mandato de tener hijos. Así quedó establecida la primera entidad de Dios en la tierra, la familia. Por eso un ataque a la familia hoy es un ataque a Dios y un ataque a su palabra. Es estar contra lo que Dios ha establecido. Uno puede pensar y tener libertad de pensamiento, pero la verdad es que la verdad es la verdad. ¡Qué redundancia! Está por encima de cualquier pensamiento. Dios tiene su verdad y esta es nuestra autoridad. Y lo que enseñamos es conforme a su verdad de la palabra de Dios. Si Dios estableció la familia, Dios tiene los derechos como creador. Por eso decimos este primer principio fundamental. Dios es el dueño por creación de la familia. Y en esta creación estableció los roles como fundador del hogar. No tenemos tiempo para estudiar todos los roles y desarrollarlos, por eso un muy buen estudio complementario. En primer lugar, vayamos a Efesios capítulo 5. Y allí en el Nuevo Testamento un verdadero clásico pasaje de estudio bíblico acerca de la vida en la familia, esposo, esposa e hijos. Justamente comenzando en el versículo 25, dedica la palabra de Dios al marido. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y que amó a la iglesia y es el Salvador Redentor de la iglesia. Y está edificando su iglesia y la está preparando para santificarla y presentarla un día en el futuro en las bodas del Cordero, como hemos citado en algún estudio anterior. Como Cristo, así debe ser el hombre y así debe ser la mujer con respecto al ejemplo de la iglesia. Si miramos el versículo 28 y 29, dice así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Repasemos, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo grandioso e interesante de esta descripción bíblica es la comparación. En forma sintética de este rol, porque no nos da tiempo, vamos a ver y mencionar las acciones
que se espera de la cabeza del hogar, el esposo, el padre. Amar, proveer, disciplinar, enseñar su palabra, fidelidad, deberes resumidos en la mayordomía del hogar para la cabeza que Dios ha establecido. Y así como Cristo a la iglesia, amar. Por eso todo esto que se ve de la violencia de un hombre sobre una mujer, Dios no la acepta. Es horroroso a los ojos de Dios, porque el cuadro es como Cristo amó a la iglesia. Por eso el respeto a este valor producirá el respeto a la mujer. Y a propósito, la Biblia nunca dice al hombre que debe demandar sujeción, pedir sujeción, reclamar sujeción. Solo dice, ámala, ámala, ámala. Dios creó al hombre y a la mujer. Dios tiene los derechos como creador. Y Dios como fundador del hogar estableció los roles. Pero miremos el versículo 22 de este capítulo que estamos viendo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí hay una actitud hermosísima, preciosa. Nunca, como dijimos, hay que demandar sujeción. Si hay amor y respeto, la respuesta automática será instantánea. Respeto y sujeción. Amar y respetar, respeta y se sujeta. Pero siempre como al Señor. La autoridad final es Cristo. Por eso, en el hogar, el matrimonio, en cada uno de sus roles, deben respetar la palabra de Dios, conocer la palabra, vivir la palabra, someterse a Cristo, vivir a Cristo, desarrollar el amor y el respeto que Cristo demostró con su ejemplo para con la iglesia. Versículo 33 de este capítulo 5 de Efesios. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En 2 palabras resumiremos esta mayordomía para ser fieles al Señor. Marido, amar, ámala. Esposa, muy simple, confía, confía. Marido, comprendela, comprende a ella. Esposa, escucha con la palabra de Dios al Señor a través de tu marido. Qué hermoso cuadro para tener en cuenta. Y un versículo más para las mujeres con respecto a su deber como esposa y como madre. Está en Tito capítulo 2 y el versículo 4. Esposas adultas, como dice el versículo 3, adultas o maduras espiritualmente, mirando a las más jóvenes, enseñen a las mujeres jóvenes, versículo 4 de Tito 2, enseñen a las mujeres jóvenes a 2 cosas, amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, resumiendo las acciones para este lugar de esposa, compañera, ayuda idónea por creación, es sujeción, amor, respeto, santidad, fidelidad y el privilegio que Dios otorgó de la maternidad. Siguiendo en el capítulo, volviendo a Efesios capítulo
6 ahora, los 2 primeros versículos hablan de los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Primera acción y mandato, obedeced en el Señor. Otra vez, la autoridad final es la palabra de Dios y el Señor mismo a vuestros padres. Porque esto es justo, es calificable. Versículo 2 de capítulo 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí se resume esto: en obedecer y honrar y saber escuchar el consejo y la enseñanza de los padres. El segundo principio, para terminar, es el principio fundamental de que Dios es el arquitecto del hogar. El primero era: Dios es el dueño por creación. El segundo: Dios es el arquitecto del hogar. Y viene claramente un versículo del Salmo 121, versículo 1 al final. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es imposible agradar a Dios en esta mayordomía si no le dejamos a Él ser el arquitecto constructor del hogar. El primer paso es tener a Cristo como Salvador. El segundo paso es tener a Cristo como Señor de nuestra vida. El tercer paso es obedecer, conocer y obedecer su palabra. Y el cuarto paso es vivir en todos los aspectos para agradarle a Él. Las acciones serían fe, amor y confianza a Dios. Esto implica vivir con valores espirituales y eternales, no temporales. Y tener una mayordomía basada en las prioridades, como hemos anunciado anteriormente. Quiero cerrar con el cuadro justamente del Señor Jesucristo hablando en Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y luego se compara del que no oye las palabras de Dios y justamente edifica sobre una arena. Es grande la ruina y cae esa casa. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y esa es la roca firme del Señor y su palabra. Hay una promesa en Proverbios capítulo 20, versículo 7. Y a todos los que conocieron a don Nicolás y doña Rosita, que justamente el pasado 16 de octubre recordamos cuando en 1948 se casaron allí en Calle Brasil. Camina, Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Honro la memoria de mi papá y mi mamá, dando gracias a Dios por el ejemplo del hogar que edificaron bajo estos principios. Dios es el dueño por creación. Dios es el arquitecto del hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto es lo que sucedió. Y hoy hasta los nietos son bendecidos. ¿Cuál es nuestra oración hoy? Cielo, ayuda al hogar. Más específico, cielo, ayuda a mi hogar. Amén y amén. Que Dios te bendiga.